El gobierno de Estados Unidos volvió a lanzar un fuerte mensaje en México. En total, la agencia antidrogas estadounidense ofrece $45 millones por información que lleve a la captura de alguno de estos capos mexicanos asociados a lo que se conoce como el Cártel de Sinaloa. Solo que a medida que pasa el tiempo, se vuelve más evidente que la vieja estrategia proveniente de Washington, que consiste en desarticular los supuestos liderazgos del crimen transnacional, simple y sencillamente no ha funcionado. O al menos no ha servido para reducir el impacto negativo del crimen organizado, ni en México ni en Estados Unidos. Y es que a grandes rasgos, la historia va más o menos así. Primero, un líder criminal latinoamericano comienza a ganar notoriedad. Luego, el gobierno de Estados Unidos lo designa como uno de sus objetivos prioritarios. Más adelante, el capo es detenido por las autoridades o, en el peor de los casos, neutralizado. Finalmente, si es que sobrevive, el detenido tiene dos posibles destinos: permanecer en una cárcel en México, muy probablemente sin obtener sentencia, o ser extraditado a Estados Unidos y ser sometido a juicio. Quizá podría incluso colaborar con la justicia estadounidense a cambio de algunos beneficios. Mientras tanto, en México y en Estados Unidos, no importa mucho quién haya sido detenido o neutralizado, los negocios ilícitos continúan operando. Y solo es cuestión de tiempo para que surja un nuevo supuesto líder, se le designe como nuevo objetivo prioritario y suceda lo que tenga que suceder. La misma historia de siempre. Conocida como la Kingpin Strategy o la estrategia capos en español, este enfoque impulsado desde Washington ha sido la base del combate al crimen organizado en el hemisferio desde hace al menos 4 décadas. 7 balazos, como en la canción, habían acabado con la pesadilla que llevaba angustiando a todo un país desde hacía demasiado tiempo. El gran problema es que detener a presuntos líderes criminales o a los funcionarios que han colaborado con ellos no se ha traducido ni en una reducción de la violencia en la región, ni tampoco en una menor disponibilidad de drogas en Estados Unidos. The vast majority of the drugs that are killing Americans are not homegrown. They come from abroad. This epidemic is being driven by international drug cartels that profit from the sale of deadly drugs in American communities. En México, los resultados de la Kingpin Strategy son ineludibles. La tasa de homicidios explotó una vez que el expresidente Felipe Calderón lanzó la llamada guerra contra el narco, y se mantiene hasta hoy en día. Expertos de la BBC de Londres señalaban en 2018 que los militares y policías mexicanos habían arrestado y abatido a docenas de capos y narcotraficantes en la última década, pero en lugar de desaparecer a los cárteles, esto había resultado en una atomización de las organizaciones criminales y en la subsecuente multiplicación de la violencia. Según refiere el análisis de la cadena británica, los arrestos y neutralizaciones de capos en México han creado vacíos de poder que resultan en sangrientas peleas internas. Pero no solo eso. El descabezamiento de antiguas redes criminales especializadas en el narcotráfico ha provocado que algunas de sus escisiones busquen fuentes diversificadas de ingresos, como lo son el tráfico de personas, el robo de combustible, la extorsión y más. De acuerdo con el más reciente índice de crimen organizado global, México es el 4º país del mundo más afectado por los estragos del crimen organizado. Apenas una muestra de ello es el hecho que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, más peligroso aún que zonas en guerra como Ucrania o Siria. ¿Y cómo no habría de serlo? Datos recopilados por el International Crisis Group y presentados en un informe recién publicado sobre la llamada guerra contra las drogas en México muestran que la Kingpin Strategy ha resultado en un incremento en el número de grupos armados en el territorio nacional. De acuerdo con el Centro de Análisis, al menos 543 grupos armados operaron en México entre mediados de 2009 y finales de 2020, la gran mayoría de ellos de naturaleza criminal. Por lo que, según refieren, existe una fuerte correlación entre la fragmentación de los grupos criminales en determinadas localidades y el incremento en la tasa de homicidios. No obstante el creciente cúmulo de evidencia en contra de la estrategia capo, el gobierno de Estados Unidos mantiene este enfoque en México a través de la DEA. En tanto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enterrado la Kingpin Strategy, al menos en el discurso. No a la violencia, sí a la paz. Y aunque se burlen, voy a seguir diciendo: abrazos, no balazos.
Y es que a pesar de reiterar que su gobierno no irá tras los líderes criminales, la realidad es que, durante su administración, las fuerzas de seguridad federales sí han detenido a varios de ellos. Uno de los más recientes, el supuesto jefe del cártel del noreste en Tamaulipas, quien fue deportado a Estados Unidos en tiempo récord. Aunado a esto, investigadores del ramo de la seguridad en México y en el extranjero han advertido que la Guardia Nacional creada por López Obrador no es más que una continuación de la estrategia militarizada de sus predecesores, una estrategia que, los datos sugieren, también ha contribuido al incremento de la violencia. Y así es como dos enfoques que no están justificados por la evidencia científica continúan siendo la base de la estrategia contra el crimen organizado en México. Por eso, a grandes rasgos, resulta insignificante si detienen a uno, o a dos, o a todos ellos. A fin de cuentas, si todo lo demás permanece igual, el cuento está destinado a repetirse. El alza de un nuevo capo, la cacería incesante, su estrepitosa caída. Mientras tanto, la gran pregunta debería ser, si los capos pierden y la población también, ¿quiénes terminan siempre ganando?